El 7 de junio de 1999 fue un día muy triste para la televisión mexicana. Fue el día de la cruel desaparición de un gran personaje, de un gran conductor, de una persona carismática que todo el pueblo de México admiraba y quería. El más simpático animador y conductor de aquellos tiempos, el gran Paco Stanley. El gran Paco nació un 2 de julio de 1942 de una familia de clase media. Tuvo una infancia feliz, como él mismo lo relató, en la colonia Roma. Su camino al éxito no fue nada fácil, ya que contó con varios estudios, entre ellos licenciado en Derecho, pero en 1968 se graduó como locutor de radio y televisión. El debut de Paco fue en 1969 en la XCX, donde participó en varios noticiarios y programas de entretenimiento. Su carrera en la televisión comenzó en 1974 en el Canal 4, en numerosos programas como Nuestra Gente, Divertidísimo, Alegrías de Mediodía, y como todos ustedes ya saben, su más importante logro fue conseguir estar al lado de Francisco Fuentes Madaleno en el muy popular Club del Hogar. Y ahora sí en el Canal 2, el Canal de las Estrellas. Ya en 1986 había tenido una destacada participación como conductor en La Carabina de Ambrosio. Cuando el Tigre Azcárraga decide dar por terminado el Club del Hogar con la triste desaparición de Madaleno, en la televisora los directivos se dan cuenta que hace falta un programa de entretenimiento con espacios publicitarios a esa hora, pero era necesaria la presencia de un conductor con gran personalidad y que fuera muy simpático. ¿Y quién era él? Pues Paco Stanley. En 1991 inicia con su programa Ándale, junto con Benito Castro y Arlet Garibay, un programa muy exitoso con altos niveles de audiencia. Fue muy bien recibido por el público, quien se acostumbró a tener a la hora de la comida la presencia en pantalla del gran conductor. En 1993 se le dio un giro a esta propuesta y regresó con Llévatelo, junto con Gaby Rufo. Los niveles de audiencia fueron aumentando y aumentando por la simpatía, el sarcasmo, los modismos y las bromas pesadas que había heredado Paco Stanley del gran Madaleno. Con esta fórmula ganadora en 1995 debuta en Pácatelas, junto con Mario Besares y Benito Castro, su gran amigo. Todo le iba bien al gran conductor, su carrera en ascenso y la economía de lo mejor. Incluso hizo su debut en la actuación en el Tenorio Cómico, al lado de grandes personalidades del medio humorístico mexicano. Varias veces mencionó Paco Stanley que nunca se esperó este tipo de éxito, ya que se consideraba un modesto locutor con mucha suerte. Como estamos observando en su exitosa serie, la fama, la preferencia de hermosas mujeres y el aumento imparable de su riqueza lo hizo perder el piso, y lo llevó a la separación en su matrimonio de su esposa Patricia, con quien tenía 2 hijos y una familia feliz. Muchos son los rumores de cuál fue el origen de la riqueza de Paco Stanley, la cual lo llevó a poseer su propia empresa productora de sus programas. Pero como han dicho 2 testigos que estuvieron día con día a su lado, como son Pepe Cabello, su productor, y Benito Castro, su mejor amigo, las menciones de los productos en la voz de Paco Stanley valían 60,000 pesos y hacía 5 diarias. Por lo cual Benito, de la gran dinastía de los hermanos Castro, mi gran amigo, ganaba 300,000 pesos diarios de lunes a viernes. Y como estamos hablando de los años 90, esto querría decir que serían 3 millones de pesos a la semana. Sus 2 más cercanos amigos confiaron que junto con estas grandes cantidades de dinero y abundancia llegaron también los excesos y las adicciones. Aunque nunca se divorció de su primera esposa, Patricia, Paco Stanley tuvo 3 grandes amores y 4 hijos. Uno de ellos falleció. Sí, el primogénito de Paco Stanley, Francisco Stanley Solís, que tuvo con la señora María Solís, falleció trágicamente en un accidente automovilístico en el año de 1993 y fue una de las grandes tragedias que tuvo que vivir soportando el más exitoso conductor de los 90 de México. Hasta aquí hemos venido siguiendo la ruta de ascenso de una de las carreras más exitosas de la conducción, la comicidad, la actuación y la vida empresarial en México, y a pesar de algunas teorías y anécdotas que comparten los colaboradores cercanos de Paco Stanley, de cuál fue el motivo de su salida inesperada de la empresa Televisa, llegando incluso a sostener y dar como cierta una supuesta broma que le hizo Paco Stanley al hijo de su jefe, al joven Azcárraga Gallán, y que supuestamente por este motivo el Tigre le dejó de hablar y pedía su inmediata salida de su empresa. Lo cierto es que por los pasillos de Televisa corrieron los rumores de que a los oídos de Emilio Azcárraga mismo le fue revelada la información de que Paco sostenía una supuesta amistad con cierto capo de la mafia
y que Emilio y algunos de los directivos de Televisa, al enterarse, pidieron su inmediata salida de la corporación. De hecho, en la serie Quién los mató hay una gran escena en donde se ve a Paco Stanley y a Benito Castro acercarse a la limusín del señor Azcárraga y él simplemente los ignoró y les volteó la cabeza, sin dirigirles para nada la palabra, y al buen entendedor pocas palabras, y esto quería decir que Paco estaba fuera de Televisa. Como la nueva televisora, que era la competencia de Televisa, TV Azteca, estaba teniendo un éxito arrollador, no le fue difícil a Paco Stanley y a todos sus colaboradores negociar un jugoso contrato y un gran programa que se estrenaba en la televisora de la Jusco. El 15 de diciembre de 1998 debutaban con el espectacular Una tras otra, con la fórmula muy exitosa de Marito, El Gallinazo, Jorge Gil, Las Edecanes y aquella escena inolvidable a su llegada a la nueva televisora a bordo de un microbús y en una jaula hasta el perico. Así, tal cual sucede en la vida real, como una historia o como una tragedia de William Shakespeare, todo lo que llega a la cima tiene un final y una estrepitosa caída. Y la vida y el ascenso meteórico que vivió Paco Stanley en México tuvo un muy cruel y trágico final que nadie preveía. El programa tan exitoso de Paco Stanley, Una tras otra, en TV Azteca, se llevaba a cabo todos los días, de lunes a viernes, de 8:30 a 11 de la mañana. Un día como hoy, 7 de junio de 1999, Paco Stanley perdería la vida a la salida del famoso restaurante de la zona sur de la Ciudad de México, El Charco de las Ranas. Un comando de 4 sujetos fueron directamente sobre él y lo atacaron cuando él estaba sentado en el lado derecho de su lujosa camioneta. A pesar de las primeras informaciones de los medios de comunicación en el sentido de que había sido un asalto para despojarlo de su lujoso vehículo y de las joyas que siempre portaba el entrañable animador, conforme sucedieron las horas y ante el análisis de las autoridades policiales, cada vez fue quedando atrás esa teoría que se tornó ridícula. El móvil de ese terrible hecho era terminar con la vida del famoso conductor. Fueron tantas las detonaciones que se esparcieron en el vehículo y a los alrededores que hubo personas heridas y un fallecido. El señor Juan Manuel de Jesús Núñez, un agente de seguros que había acudido a desayunar a ese mismo lugar, fue herido de manera muy grave, al igual que su esposa. Ella pudo sobrevivir, pero él finalmente perdió la vida en el hospital. Ahí mismo cayó herido de gravedad Jorge Gil, uno de los colaboradores más importantes de Paco Stanley, en el muslo derecho y en el pie. En el muy interesante libro Mi Verdad, escrito por el propio Jorge Gil a raíz de los acontecimientos tremendos que tuvo que sobrellevar, que le marcaron la vida, a tal grado que el Jorge Gil, el comunicador, se retiró prematuramente de la carrera y no volvió a presentarse en ningún medio de comunicación ni en ningún programa después de esos terribles hechos. Para este momento, 7 de junio de 2024, todos ustedes seguramente tienen conocimiento que Jorge Gil señaló directamente a Mario Besares, el espectacular Mayito, el compañero, el patiño, el amigo de Paco Stanley, lo señaló como un cómplice o corresponsable de estos terribles hechos. Sin embargo, Mario Besares Mayito, después de haberse negado a hablar sobre estos hechos durante casi 2 décadas y después de haber soportado un juicio de 1 año 8 meses sin su libertad y haber salido libre, ha presentado papeles que lo exoneran completamente, al 100% lo presentan como inocente ni partícipe del muy traicionero ataque a su amigo. Ustedes seguramente ya conocen todas las teorías habidas y por haber sobre la desaparición muy triste final de Paco Stanley. Y aquí les presento una más, esos 2 capos que fueron involucrados en este cruel asunto y que fueron relacionados supuestamente como partícipes intelectuales de la desaparición del gran conductor Paco Stanley. Existe la teoría que efectivamente pudieran haber mandado realizar este terrible hecho. Y según la declaración de su propio cocinero, que él lo afirma así, que ellos quisieron llevar a cabo estos hechos porque no querían ser extraditados a Estados Unidos porque allá su condena iba a ser de por vida y que ellos querían permanecer aquí en México y que por eso sí tenían que ver en la desaparición del famoso Paco Stanley. Y es que han hecho una historia tras historia tras historia en donde involucraron a Marito, en donde involucraron a la inocente joven, la edecán Paola Durante, que solamente fue una víctima, a alguien que en este sentido, fíjense nada más, fue involucrada por ser la edecán, la güera, imagínense nada más, cuando después el mismo cocinero dijo que él había fabricado una historia que le pidieron ahí las mismas
personas que inventaron todo este cuento, que ya sabemos quiénes son, que eran en este sentido las autoridades de aquella época, porque querían ya una solución, darle carpetazo a como diera lugar, y por cuestiones políticas les surgía ya terminar y dar por cerrado este caso. Por eso es que a pesar de lo que dice la serie, quién lo mató, que tanto éxito está teniendo en estos días, el tratar de involucrar a Paco Stanley como una personalidad oscura y nefastas amistades que lo habrían llevado a tener ese terrible final, y toda esa historia novelesca que se sacaron de la manga las autoridades de aquella época, permítanme recordar a ese hombre, a ese conductor simpático y de humorismo genial, que nos acompañó en momentos muy importantes de nuestra vida, por ejemplo a mí en la crianza de mis hijos, brindándome momentos inolvidables de simpatía, de risas, de alegría, y yo así quisiera recordarlo. Paquito Stanley, que en paz descanse. Y gracias, gracias por los buenos momentos. Y fíjense que desafortunadamente YouTube me quitó la monetización, me la castigó un mes. Y si ustedes gustan y les gusta este contenido y gustan y desean aportar, yo aquí les dejo mi cuenta de Banca Azteca, a ver si me pueden mandar unos centavitos para que sigamos investigando en este muy interesante caso. Los quiero mucho, nos vemos aquí muy pronto. Hasta la vista y chao. Y suscríbanse. No olviden, denle a la campanita y compártanlo si les gustó ese video. Y recuerden que conmigo aquí, hasta la vista y chao.